si hubiera un nombre oculto en las sombras de la historia capaz de despertar, al mismo tiempo, fascinación y terror? Un nombre que no solo resuena en antiguos grimorios, sino que vibra silenciosamente en la mente de aquellos que se atreven a pronunciar su presencia. Paimon. Su simple mención provoca un escalofrío, no porque represente la ruina inmediata, sino porque conlleva el peso de un misterio, un poder que no reside en el caos de la destrucción, sino en la posesión absoluta del conocimiento. Helena Blavatsky, una de las mayores visionarias espirituales del siglo XIX, afirmó en una ocasión que la oscuridad más densa no está fuera, sino dentro de la mente que se niega a ver. Si esto es cierto, Paimon no es solo una figura de la demonología, es la encarnación de la dualidad que habita en cada buscador, la tentación de conocer lo que tal vez no debería revelarse. ¿Qué pasaría si tuvieras acceso a secretos capaces de remodelar tu realidad? La pregunta no solo es curiosa, sino peligrosa, y, al mismo tiempo, irresistible. Helena Blavatsky dedicó su vida a traspasar fronteras visibles e invisibles. Viajó por Oriente, convivió con maestros de Tibet y la India, y en cada relato traía fragmentos de un conocimiento que parecía desafiar la lógica común. Para ella, los llamados espíritus infernales no eran monstruos con cuernos, sino símbolos de fuerzas psíquicas universales, reflejos de la propia condición humana. Cuando oía hablar de Paimon, no veía en él solo a un rey del infierno, sino a un arquetipo del poder oculto, de la mente capaz de manipular destinos. Es en este punto donde la narración deja de ser solo sobre un ser demoníaco y se convierte en una reflexión sobre nosotros mismos. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a la posibilidad de ver más allá de lo permitido? ¿Qué sucede cuando la búsqueda de la verdad amenaza con romper las paredes de la realidad que creemos segura? La figura de Paimon aparece en los registros más oscuros de la tradición occidental, especialmente en el Lemeguetón, también llamado la llave menor de Salomón. Allí se le describe como el noveno rey del infierno, comandante de 200 legiones, una fuerza casi incomprensible de entidades dispuestas a cumplir su voluntad. Pero lo que hace que su presencia sea singular no es el ejército que lo acompaña, sino la naturaleza de su dominio, sabiduría, manipulación, secretos sobre la mente humana, las leyes invisibles del cosmos. A diferencia de la caricatura de demonios vengativos que se deleitan en la destrucción, Paimon aparece como un maestro severo, guardián de un conocimiento que exige más que fe, exige coraje, preparación y entrega. Blavatsky insistía en que los símbolos demonológicos son, en esencia, metáforas de poderes psíquicos, energías ocultas que, una vez accedidas, pueden elevar al buscador o lanzarlo a abismos de desesperación. Pero aquí surge la primera tensión. ¿Por qué el conocimiento sería peligroso? Si la sabiduría es luz, ¿por qué tememos a quien la ofrece? La respuesta, como decía Blavatsky, está en la incapacidad de la mente humana para soportar ciertas verdades sin colapsar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien descubriera no solo los secretos de la materia, sino también los del alma? ¿Qué sería de la vida cotidiana, de las relaciones diarias, si de repente comprendiéramos los engranajes invisibles que rigen cada elección, cada pensamiento, cada emoción? La sabiduría de Paimon no es un regalo inofensivo, es una prueba, una revelación que puede expandir la conciencia o aplastarla bajo el peso de lo que ya no puede ser ignorado. Hay relatos de ocultistas que buscaron contacto con esta entidad y afirmaron haber recibido respuestas a preguntas imposibles, sobre el destino de la humanidad, sobre el ciclo de las almas, sobre la manipulación de las fuerzas sutiles. Algunos describen estas experiencias como iluminadoras, otros como el comienzo de una locura sin retorno. La paradoja es clara. La misma llave que abre las puertas a la trascendencia también puede encerrar al buscador en un laberinto sin salida. Es esta dualidad la que fascinaba a Blavatsky. Para ella, Paimon era un símbolo vivo del eterno dilema del espíritu humano, la sed insaciable de conocimiento y el riesgo inevitable de ser consumido por él. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has deseado tener respuestas inmediatas a preguntas que parecían irresolubles? Conocer el rumbo de tu vida, comprender el motivo de un dolor,
¿Descifrar los enigmas del destino? Ahora imagina que todas esas respuestas estuvieran ante ti, pero que cada una de ellas te costara tu paz, tu cordura, tu inocencia. ¿Aún así las buscarías? Esa es la trampa del conocimiento prohibido. Y tal vez esa sea la razón por la que, a lo largo de los siglos, tantos han temido invocar el nombre de Paimon, no por miedo a una aparición monstruosa, sino porque él representa el enfrentamiento más íntimo e ineludible, el enfrentamiento contigo mismo. La cultura popular ha reducido su imagen a películas de terror y figuras grotescas, pero en las tradiciones esotéricas aparece envuelto en música, precedido por coros y cantantes, como si su llegada fuera una ceremonia, no un ataque. La música, decía Blavatsky, es un puente entre mundos, un lenguaje que toca directamente el espíritu sin pasar por la razón. El hecho de que Paimon vaya precedido de sonidos armónicos sugiere que su papel es ritualístico, transformador, como si anunciara no la guerra, sino la apertura de portales. En este detalle simbólico encontramos algo precioso. El poder de Paimon no es la violencia bruta, es la capacidad de alterar los estados de conciencia. Pero, ¿qué significa en términos prácticos esta alteración? Significa que al acercarse a tales símbolos, el buscador se ve obligado a atravesar sus propias barreras internas. Significa que la mayor batalla no es contra legiones infernales, sino contra las capas de miedo, apego e ilusión que habitan el corazón humano. Y aquí está la provocación que Blavatsky nos dejaría. ¿No proyectamos en entidades externas lo que somos incapaces de reconocer dentro de nosotros? Quizás Paimon no sea el enemigo, quizás sea solo el nombre que se le da a la parte de nosotros que insiste en conocer, en romper límites, incluso a riesgo de perderlo todo. Esta primera revelación, lejos de ser un final, es solo el comienzo de un viaje que Blavatsky veía como inevitable. Ella creía que cada buscador, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a sus propios demonios, no como monstruos sobrenaturales, sino como fuerzas internas que ponen a prueba, desafían y moldean el alma. Paimon, en este contexto, es menos un ser externo y más un arquetipo del poder mental y espiritual, aquel que puede conducir tanto a la iluminación como al abismo. Por eso, comprender su figura es también comprenderse a uno mismo. No se trata de una invocación literal, sino de confrontar el deseo humano de respuestas y poder. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para conocer la verdad? Esa es la pregunta que resuena, no en los libros, sino en la conciencia, y es en ese eco donde comienza la verdadera transformación espiritual. Blavatsky siempre destacaba que el conocimiento, por muy aterrador que parezca, también es liberador cuando se pone al servicio del alma. Ella creía que cada símbolo oculto es una invitación a expandir los horizontes de la mente y alinear la vida con el espíritu, y es precisamente en este punto donde se vuelve esencial aprender a utilizar el conocimiento como herramienta de evolución, no como un peso que nos arrastra hacia abajo. Aquí es donde quiero dejarte una reflexión. Si deseas profundizar en el contacto con las enseñanzas de Elena Blavatsky y aprender a aplicar este poder transformador en tu vida cotidiana, existe una guía práctica que puede ser el primer paso. Me refiero al libro electrónico, El método ABE, de Elena Blavatsky. 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu. Condensa, en prácticas sencillas, la esencia de este profundo conocimiento para que puedas aportar claridad, equilibrio y expansión espiritual a tu camino. El enlace para acceder a él está disponible en el comentario fijado de este vídeo. Entre bastidores, siempre ha habido libros que se han atrevido a escribir lo que otros han preferido silenciar. Elena Blavatsky decía que la mayor revelación de un grimorio no está en las palabras escritas, sino en el silencio que vibra entre las líneas. El Lemeguetón, también conocido como la llave menor de Salomón, es uno de esos textos. No es solo un manual de rituales, sino un mapa simbólico de lo invisible, una arquitectura espiritual que describe la jerarquía del infierno como si fuera un orden matemático, preciso, casi perfecto, y en la cima de este sombrío diseño aparece el nombre de Paimon, no como un fantasma errante, sino como soberano, comandante de 200 legiones. Imagina por un momento lo que eso significa.
Cada legión, según los antiguos, estaría compuesta por miles de entidades. La mente moderna puede perderse ante estas cifras, pero Blavatsky nos invita a ver más allá de la literalidad. No se trata solo de cantidades, sino de capas de la psique, fuerzas invisibles que se doblegan ante una inteligencia central. Paimon, entonces, sería la metáfora viva de la mente, capaz de comandar no solo pensamientos dispersos, sino universos enteros de posibilidades. Piense en su propia vida. ¿Cuántas veces se ha visto rodeado de ideas que parecían incontrolables, ansiedades que se multiplican, miedos que resuenan, recuerdos que no se callan? Es como si cada emoción fuera una voz, y cada voz gritara dentro de usted. En ese torbellino interno, la sensación es la de estar perdido en medio de legiones. Ahora, imagina tener la capacidad de ordenar ese caos, de hacer que cada una de esas voces obedeciera a una única orden. Eso es lo que, simbólicamente, representa la figura de Paimon en los grimorios, la mente que alcanza el poder de disciplinar incluso las fuerzas más salvajes de lo invisible. Helena Blavatsky interpretaba estas descripciones no como registros de criaturas literales, sino como reflejos de un conocimiento que las tradiciones ocultistas siempre han guardado con celo. Para ella, la jerarquía infernal no era un mapa del mal, sino una representación de los niveles de poder de la propia mente humana. Al leer sobre Paimon, veía no solo a un rey entre demonios, sino la imagen de aquel que domina el conocimiento arcano, la sabiduría que muchos buscan pero pocos están preparados para recibir. Es en este punto donde la narrativa adquiere otra dimensión, porque no se trata solo de un ser descrito en antiguos manuscritos, sino de algo que afecta a la vida cotidiana de todos nosotros. ¿Quién nunca ha deseado tener claridad ante el caos? ¿Quién nunca ha soñado con encontrar un maestro capaz de ofrecer respuestas a las preguntas más angustiosas? En la simbología esotérica, Paimon encarna exactamente esa promesa. Respuestas, dominio, orden sobre la realidad. Pero, como recordaba Blavatsky, cada respuesta tiene un precio. Y aquí surge un detalle inquietante. Algunos estudiosos de la tradición afirman que Paimon no necesita ser invocado mediante rituales elaborados, ya que su presencia puede estar vinculada a linajes enteros. Un pacto hecho por un antepasado, un juramento olvidado en el tiempo, podría resonar durante generaciones, manifestándose en descendientes que nunca pronunciaron su nombre. Piensa en el peso que esto supone. Llevar contigo una herencia invisible, sentir que hay algo en tu vida que no comenzó contigo, tal vez una sensibilidad inusual, sueños extraños, o incluso la sensación de ser observado por fuerzas inexplicables. Para algunos esto es superstición, para otros es la prueba de que ciertos conocimientos, al igual que los traumas, pueden atravesar siglos y manifestarse en nosotros. ¿Cuántas veces has sentido que ciertos patrones en tu vida no eran solo tuyos? Ciclos repetitivos de fracaso, miedos que no tienen explicación, intuiciones que surgen de la nada. Blavatsky creía que el conocimiento oculto no se limitaba a los libros antiguos, sino que podía transmitirse como una corriente invisible, heredada y a menudo olvidada. Y aquí hay una reflexión poderosa. Tal vez lo que enfrentas hoy no sea solo el resultado de tus elecciones, sino también parte de una trama mucho más amplia, de la que tu alma es heredera. Al pensar en ello, es imposible no sentir cierta incomodidad, y es precisamente esa incomodidad la que mantiene la atención despierta, porque, si es cierto que fuerzas como Paimon pueden conectarse con generaciones, significa que estamos inmersos en historias más grandes que nuestra propia biografía. Y si ese es el caso, ¿cómo podemos romper esos ciclos? ¿Cómo podemos usar el conocimiento a nuestro favor, en lugar de dejarnos arrastrar por él? Estas preguntas no son solo teóricas, son invitaciones prácticas para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Helena Blavatsky decía que el primer paso para cualquier liberación es el autoconocimiento. Sin él, incluso el conocimiento más elevado puede convertirse en una trampa. Por eso su obra insistía en la idea de que toda búsqueda de lo oculto debe comenzar con disciplina, silencio y conciencia. Cuando miramos a la figura de Paimon a través de esta lente, nos damos cuenta de que no es solo el rey de un ejército oscuro,
sino el símbolo de la mente que puede tanto iluminar como aprisionar. Y aquí quiero hacer una pausa para algo importante. Si sientes que este contenido está despertando profundas reflexiones en ti, te invito a que nos acompañes en este viaje. Este canal existe para sacar a la luz misterios que no se tratan en ningún otro sitio, y cada suscripción es como una llama más que mantiene viva esta búsqueda colectiva del conocimiento oculto. Si esto tiene sentido para ti, suscríbete ahora, y, si te está gustando esta exploración, comenta 777 a continuación. Este número, además de simbolizar la perfección espiritual, nos ayuda a comprender que debemos seguir trayendo contenidos como este, hechos especialmente para buscadores como tú. Ahora volviendo a la narrativa, hay algo aún más sorprendente. La forma en que los textos antiguos describen la manifestación de Paimon. Él no llega en medio del caos y la destrucción, sino que es anunciado por músicos y coros. Esto es fascinante, porque en la mayoría de las culturas, la música no es solo entretenimiento, sino un vehículo de trascendencia. En el Tíbet, los monjes utilizan mantras para alterar el estado de la mente. En el antiguo Egipto, los himnos se entonaban como portales a realidades espirituales. Y aquí, en los grimorios, vemos a un rey infernal precedido no por el fuego, sino por la armonía. ¿Qué nos dice esto? Que su poder no es violento, sino ritualístico. Que no toma por la fuerza, sino por el magnetismo de la vibración. Quizás hayas experimentado algo similar en tu vida, un momento en el que una canción transformó por completo tu estado de ánimo, sacándote de una profunda angustia y llevándote a una paz inesperada, o por el contrario, despertando recuerdos dormidos que hicieron temblar tu corazón. La música tiene ese poder. Abre puertas a mundos a los que no podemos acceder solo con la razón. En este detalle, Paimon deja de ser solo una figura temida para convertirse también en un símbolo de lo que nos guía hacia lo invisible. Pero hay una trampa en este camino. El mismo poder que concede puede ser también el que aprisiona. Aquellos que no están preparados para soportar la revelación pueden verse aplastados por el peso de la verdad. Y aquí surge otra pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si, de repente, se te revelara todo el conocimiento sobre el universo? ¿Estarías preparado para lidiar con lo que descubrirías? Blavatsky creía que la humanidad solo recibe lo que está preparada para recibir. Por eso decía que los maestros ocultos no ocultan la verdad por egoísmo, sino por misericordia. Porque el conocimiento, si no va acompañado de madurez espiritual, no ilumina, destruye. Así, Paimon aparece como un guardián severo, aquel que solo revela a quien es digno. Esto lo diferencia de muchos otros símbolos demonológicos que solo actúan por el caos. Representa la delgada línea entre el poder y la ruina, y esa línea está presente en la vida cotidiana de todos nosotros. Cuando tenemos acceso a una información que puede cambiar nuestra vida, un secreto familiar, una revelación sobre alguien cercano, un descubrimiento sobre nosotros mismos, esa información puede liberarnos o atarnos con cadenas invisibles. Lo que determina el resultado no es la información en sí, sino la forma en que la utilizamos. Así es con Paimon. Él concede, pero la consecuencia depende del buscador. Y aquí, al final de esta parte, queda la provocación. Si realmente existe un ser capaz de revelar secretos que trascienden generaciones, que dominan no solo la mente humana, sino la realidad misma, ¿estamos preparados para escuchar sus respuestas? Blavatsky solía decir que todo buscador se acerca a un límite invisible, un umbral en el que el alma se ve obligada a elegir entre permanecer en la ilusión o cruzar hacia la verdad. Y es precisamente en ese umbral donde resurge la figura de Paimon, no como una amenaza, sino como una prueba. Los textos antiguos afirman que él no concede el conocimiento de forma gratuita. Cada revelación exige valor, disciplina y, sobre todo, disposición para afrontar las consecuencias. No hay atajos. No hay forma de engañar a las fuerzas invisibles. Y, sin embargo, ¿cuántos de nosotros deseamos el atajo? ¿Cuántas veces imploramos respuestas rápidas sin pensar en el peso que éstas traerían consigo? Quizás ya hayas sentido ese impulso en tu propia vida, la prisa por una solución, la búsqueda desesperada de un camino que evite el sufrimiento. Pero, ¿y si cada atajo fuera en realidad una prueba encubierta?
¿Y si el precio de obtener lo que tanto deseas fuera enfrentarte a verdades que cambiarían para siempre tu percepción de ti mismo? ¿Cuántos estarían realmente preparados para llevar esa carga? Aquí es donde la tradición esotérica nos provoca. Paimon no es solo un rey del infierno, sino el espejo de quien lo invoca. No nos da lo que queremos, nos revela lo que necesitamos aprender, aunque eso nos desarme por completo. No es una entidad que satisface caprichos, sino un mentor severo, que pone a prueba hasta dónde podemos aguantar. Por eso, los relatos de los ocultistas varían tanto. Algunos dicen que encontraron en él la clave para la riqueza y la sabiduría. Otros describen su presencia como un abismo de desesperación. ¿Por qué esta diferencia tan radical? ¿Y si el secreto no está en él, sino en nosotros? Helena Blavatsky creía que cada contacto con fuerzas invisibles es, en realidad, un contacto con dimensiones ocultas de nuestro propio ser. No se trata de espíritus externos que rondan en la oscuridad, sino de potencias psíquicas, arquetipos que cobran forma a medida que nuestra conciencia accede a ellos. Esto significa que el pacto más peligroso no se hace con un demonio, sino con nuestra propia ambición. ¿Qué sucede cuando pedimos poder antes de estar preparados para usarlo? ¿Qué sucede cuando pedimos sabiduría, pero seguimos viviendo con miedo? Estas preguntas son más que especulaciones. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has deseado tener influencia sobre alguien, ya sea en una relación, en el trabajo o en una decisión importante? El deseo de controlar al otro, aunque sea de forma sutil, no es diferente de lo que muchos buscadores buscaban en Paimon. El magnetismo personal, la capacidad de convencer, la presencia que atrae sin esfuerzo, todo esto aparece en los relatos sobre él. Pero, ¿cuántos logran mantener ese poder sin perderse en la manipulación y el orgullo? ¿Podrías soportar llevar una voz interior que nunca se calla, que siempre ofrece caminos alternativos, pero que a cambio exige una entrega cada vez más profunda? Los grimorios describen que aquellos que se ganan el favor de Paimon no solo reciben conocimiento, sino una especie de presencia magnética, un aura que hace que los demás se inclinen, confíen y obedezcan. Esto suena como un don tentador, pero también es una trampa, porque, como decía Blavatsky, todo poder espiritual sin pureza de intención se corrompe rápidamente. Lo que comenzaría como una herramienta de transformación puede convertirse en el detonante de la destrucción. No es de extrañar que tantos ocultistas hayan narrado experiencias en las que la revelación se convirtió en locura. ¿Y si la locura no es un castigo, sino la consecuencia natural del exceso de luz en una mente desprevenida? Cuando leemos sobre los dones atribuidos a Paimon, riqueza, influencia, sabiduría en filosofía, astrología y alquimia, es fácil imaginar por qué tantos buscaron su presencia. Pero pocos recuerdan la otra cara, la prueba impuesta al buscador. Blavatsky afirmaba que ningún maestro verdadero entrega un secreto sin antes poner a prueba la esencia del discípulo. Esto significa que cada revelación conlleva una pregunta invisible. ¿Eres capaz de sostener lo que has pedido? Muchos se apresuran a responder sí, pero olvidan que el universo no acepta promesas vacías. ¿Cuántos secretos crees que podrías soportar escuchar sin perder la cordura? Las historias ocultas relatan que, en algunos rituales, aquellos que intentaron invocar su presencia recibieron respuestas tan impactantes que ya no pudieron vivir de la misma manera, no porque fueran maldecidos, sino porque la visión de lo que descubrieron ya no encajaba en la vida cotidiana. Es como si empezaras a ver los engranajes detrás de la realidad y de repente, todo lo que parecía sólido se volviera frágil, relativo, casi ilusorio. Ese es el riesgo del conocimiento prohibido. No destruye por fuera, sino que implosiona por dentro. ¿Y si lo que llamas realidad fuera solo una cáscara, y una sola mirada más allá de ella bastara para no volver nunca más a lo que era antes? Por eso Paimon no se describe como un destructor, sino como un maestro implacable. Enseña revelando, pero también castiga mostrando demasiado. Blavatsky decía que la verdad solo se puede dar a quien sabe usarla. Quizás por eso tantas tradiciones hablan de la necesidad de la disciplina antes de la revelación, porque sin disciplina, incluso la luz se convierte en veneno. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu comodidad por la posibilidad de ver más allá del velo?
Aquí entra otro aspecto que a menudo se ignora, la conexión entre Paimon y los pactos espirituales. A diferencia de otras entidades que deben ser invocadas, se cree que él puede permanecer presente en ciertos linajes, transmitiendo dones o cargas de generación en generación. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que algunos de nosotros hayamos nacido con marcas invisibles, resultado de pactos que hicieron nuestros antepasados? ¿Son nuestras inclinaciones, miedos y talentos señales de algo mucho más antiguo que atraviesa siglos para manifestarse en nosotros? ¿Y si parte de lo que crees que es tu personalidad fuera, en realidad, herencia de un pacto hecho mucho antes de tu nacimiento? Blavatsky nunca simplificaba estos temas. Para ella, todo lo que llamamos demonio es solo un reflejo de las fuerzas más profundas del alma. El bien y el mal, decía, no son absolutos, son estados de conciencia. En este sentido, Paimon puede ser visto no como un enemigo, sino como un arquetipo de la mente que intenta manipular la realidad, ya sea para liberar o para aprisionar, y es en esta paradoja donde reside su gran lección. Quizás la verdadera pregunta no sea ¿quién es Paimon?, sino ¿qué despierta en nosotros cuando pensamos en él? La psicología moderna podría llamar a esto la sombra, el conjunto de deseos, miedos e impulsos que no aceptamos en nosotros mismos. El ocultismo lo llamaba arquetipos demoníacos, pero en el fondo, ambos hablan de lo mismo. ¿Qué hacemos con el poder que llevamos dentro? ¿Lo negamos, lo reprimimos o aprendemos a transformarlo en sabiduría? ¿Y si el mayor pacto que existe no es con entidades externas, sino con la forma en que elegimos lidiar con nuestra propia sombra? Así, Paimon deja de ser solo una figura de la demonología para convertirse en un espejo que refleja tanto nuestra ambición como nuestra fragilidad. Ofrece, pero exige, ilumina, pero puede cegar, es promesa y riesgo al mismo tiempo. Y Blavatsky, al hablar de símbolos como este, siempre advertía, el buscador debe estar preparado para despojarse de las ilusiones, porque ninguna revelación vendrá sin un precio. Quizás esa sea la razón por la que el mito de Paimon ha resistido durante siglos, porque no es solo una leyenda lejana, sino la representación de un dilema que todos llevamos dentro, el dilema entre desear el conocimiento y temer lo que ese conocimiento hará con nosotros, el dilema entre querer controlar la realidad y darnos cuenta de que el verdadero control comienza dentro de nosotros. ¿Y si lo que llamas demoníaco no es más que tu propio hambre de infinito? Al final, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por la verdad? Esta no es solo la pregunta de los ocultistas, sino la pregunta de cada uno de nosotros, en cada elección que hacemos. Paimon simboliza ese punto de inflexión, esa línea invisible que separa la curiosidad ingenua del verdadero coraje. Y cuando cruzamos esa línea, ya no hay vuelta atrás. Al final de toda búsqueda espiritual, siempre llega un momento en que las historias, los símbolos y los mitos se disuelven, y solo queda la pregunta, ¿qué hago con todo esto en mi vida? Elena Blavatsky recordaba que el conocimiento, por muy grandioso que parezca, no tiene ningún valor si no se traduce en una transformación interior. Saber que Paimon simboliza la dualidad del conocimiento prohibido es fascinante, pero, en el silencio de tu rutina, ¿qué significa realmente? Esa es la provocación más profunda, transformar el misterio en práctica, el arquetipo en acción, la teoría en vida. No basta con contemplar el poder del conocimiento, hay que aprender a manejarlo. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces sientes que llevas una carga invisible de pensamientos desordenados, como si hubiera voces internas compitiendo por tu atención? Es en este caos cotidiano donde las imágenes esotéricas cobran sentido. El rey de las legiones no necesita estar en grimorios. Se manifiesta cuando tu mente está fragmentada. El aprendizaje es claro. Si no controlas tus pensamientos, ellos te controlan a ti. Si no organizas tu energía, se dispersa. Este es el primer paso para aplicar las enseñanzas ocultas en la vida cotidiana. Darse cuenta de que cada momento es un ritual y cada elección, una invocación. El plan práctico comienza de forma sencilla. Disciplina tu mente. Blavatsky recomendaba breves momentos de silencio consciente, en los que se observara la mente, sin juzgarla.
Este ejercicio diario es como aprender a dirigir un coro interior. Poco a poco, la discordia da paso a una música más clara, más ordenada. El simbolismo de Paimon se transforma aquí en práctica psicológica. Liderar legiones significa aprender a conducir las propias fuerzas internas, pero, además de la mente, está el corazón, porque el conocimiento, sin compasión, se vuelve frío, rígido, incapaz de generar una verdadera transformación. ¿De qué sirve acceder a verdades profundas si la mirada que lanzas al otro sigue cargada de juicio? ¿De qué sirve invocar poderes si tu vida no expresa bondad? El segundo paso del plan es cultivar la empatía. La sabiduría solo florece cuando encuentra raíces en la compasión. Aplica esto a tus relaciones. Observa cuando tiendes a controlar, manipular o imponer, y prueba, en cambio, a escuchar, acoger, crear espacio para que el otro exista. El verdadero poder espiritual no es el que subyuga, sino el que despierta. El tercer paso es el más desafiante: asumir la responsabilidad. Es fácil proyectar fuerzas ocultas como culpables de nuestros fracasos, pero el camino real exige reconocer que cada decisión moldea nuestro destino. Si Paimon representa al maestro severo, la pregunta que nos plantea es: ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que pides? En la vida práctica, esto significa dejar de delegar tu transformación en el exterior y empezar a actuar. Un ejemplo sencillo: si deseas claridad, crea espacio para el silencio. Si deseas prosperidad, organiza tu vida financiera con conciencia. Si buscas magnetismo personal, comienza por cultivar la autenticidad. Cada gesto cotidiano es un hechizo, cada elección es un pacto. ¿Y si el mayor pacto que pudieras hacer hoy no fuera con fuerzas invisibles, sino con la versión más elevada de ti mismo? Esa es la belleza del simbolismo oculto. No exige que invoques entidades, sino que despiertes tu propio potencial. El misterio de Paimon no debe verse como una amenaza, sino como un recordatorio de que todo poder conlleva responsabilidad. El mundo está lleno de ejemplos de personas que recibieron dones, inteligencia, belleza, liderazgo, y los utilizaron para el mal. También está lleno de ejemplos de aquellos que, con poco, transformaron sus vidas en instrumentos de luz. ¿Cuál de estos caminos elegirías? ¿Y si tu vida fuera la prueba que Paimon te pone delante? Blavatsky decía que no existe la verdadera sabiduría sin transformación interior. Por eso, aplicar estas enseñanzas requiere disciplina, empatía y responsabilidad. Pero hay aún un cuarto paso: alinearse espiritualmente. Esto significa no solo pensar y actuar, sino vibrar en sintonía con lo que deseas manifestar. Si buscas la paz, cultiva pensamientos pacíficos. Si buscas prosperidad, vibra en gratitud. Si buscas poder interior, vibra en verdad. Esta alineación no es instantánea. Es un entrenamiento diario, un ajuste constante entre la vibración, el alma y el espíritu. Quizás, en este momento, te preguntes: ¿pero cómo empezar? La respuesta es simple y al mismo tiempo exigente. Empieza poco a poco. Reserva 7 minutos de tu día para alinear la mente, la emoción y la energía. No necesitas templos ni rituales complejos. Solo necesitas presencia, intención clara y entrega, porque cada minuto consciente transforma más que horas de distracción. ¿Y si tu vida pudiera cambiar no por el exceso de información, sino por la práctica silenciosa de lo que ya sabes? Este es el punto final, y también el comienzo. El simbolismo de Paimon, reinterpretado a la luz de Blavatsky, nos recuerda que el conocimiento puede liberar o aprisionar, pero depende de nosotros elegir cómo utilizarlo. Tu vida puede ser la prisión de la ignorancia o el templo de la sabiduría. Todo depende del pacto que decidas firmar hoy: seguir viviendo en piloto automático o asumir el papel de buscador consciente. Y aquí quiero hacerte una invitación profunda. Si esta reflexión ha resonado en tu interior, si en algún momento de este vídeo has sentido que estabas ante una llamada personal, te pido que te suscribas a este canal, le des me gusta a este vídeo y compartas tus dudas o experiencias en los comentarios. Si lo prefieres, puedes hacerlo de forma anónima. Cada comentario es una llama que ayuda a mantener viva esta búsqueda colectiva. Y no subestimes el poder de esto. La transformación que buscas en silencio
Puede ser la inspiración que alguien necesita para cambiar su vida también. Antes de terminar, quiero dejar algo aún más especial para ti, que deseas poner en práctica esta reflexión. Elena Blavatsky creía que la verdadera sabiduría debía aplicarse en la vida cotidiana, en pequeñas dosis, de forma constante. Por eso hemos creado el libro electrónico, El Método AVE, de Elena Blavatsky, 7 minutos diarios para alinear la vibración, el alma y el espíritu. No es solo un texto, es una guía para que empieces ahora mismo a alinear tu vida con los principios que hemos discutido aquí. En él encontrarás una forma sencilla, práctica y poderosa de aplicar lo que has aprendido, transformando el conocimiento en acción. El enlace para acceder a él está disponible en el comentario fijado de este vídeo. Permítete dar este paso, porque tal vez la clave que tanto buscas no se encuentre en las sombras de lo oculto, sino en la disciplina silenciosa que puede transformar tu vida cada día.